A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. No todas las obras de arte tienen un nacimiento fácil. En París, en 1913, se estaba estrenando un ballet llamado La Consagración de la Primavera. Era tan revolucionaria aquella música que cuando empezó la obra, muchos lanzaron aullidos y exigieron que se suspendiera. Mientras tanto, una dama encopetada le dio un bofetón a un caballero que rechiflaba aquel ballet. Entre el público había famosos músicos convocados por la obra. Por ejemplo, Camille Saint-Saëns y André Capoue gritaban que el compositor era un farsante. Mauricio Ravel gritaba desde otro extremo que el autor era un genio portentoso. El embajador de Austria reía a las carcajadas y un noble alemán lo llamaba estúpido blasfemo. Una princesa española decía que ella tenía 60 años y que nunca antes nadie le había tomado el pelo, mientras Debussy pedía a gritos que dejasen escuchar aquella música maravillosa. Esa obra que tanto barullo armaba era creación de un músico ruso radicado entonces en París, Igor Stravinsky. Y era una muestra más de que había llegado al mundo de la música para revolucionarla por siempre. Este músico, de familia de artistas y con muy tempranos estudios en el pentagrama, era Igor Stravinsky, uno de los grandes compositores del siglo XX. Y estaban haciendo un día como hoy, 17 de junio de 1781, cerca de San Petersburgo, para conmover al siglo XX con su nueva concepción de la música. Las principales noticias del día. Titulares. Asesinato de Villavicencio fue político. Esto concluye el informe de la comisión especializada. La Asamblea niega con 75 votos el pedido de enjuiciar a Verónica Abad. En el caso Metástasis, la audiencia de llamado a juicio será el 15 de julio. En el segmento de opinión, Correa puede ser indultado. Los editoriales serán de María Sol Borja, después de las bendiciones. Roberto Aspiazu, a refinar petróleo. Clever Mantilla, el metro es nuestro. Noticias del día. Asesinato de Villavicencio fue político. Esto concluye el informe de la comisión especializada. Crimen político. Esa es la conclusión a la que llegó la Comisión Legislativa Ocasional en un informe sobre el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023 cuando salía de un mitin en un colegio de Quito. Las motivaciones para el asesinato del ex asambleísta, según el informe, serían por sus denuncias de casos de corrupción en temas mineros, petroleros y relacionados al narcotráfico, que generaban incomodidad en ciertos sectores. Entre la tarde y noche de este jueves 13 de junio, la Comisión Multipartidaria Legislativa sesionó para conocer y aprobar el informe final de la investigación del magnicidio. Finalmente, con 6 votos a favor y 1 en contra, el informe presentado por el asambleísta de Acción Democrática Nacional ADN, Adrián Castro, fue aprobado. La lectura del informe se extendió por más de 2 horas y media y contó con la presencia de familiares de Villavicencio y otros legisladores. En uno de los puntos, el documento refiere que la custodia de los candidatos presidenciales era de responsabilidad de la Policía Nacional, tras un acuerdo celebrado entre el Ministerio del Interior con el Consejo Nacional Electoral para las elecciones anticipadas del 2023. No obstante, la policía no cumplió con dicho convenio sobre la protección de los presidenciables, según el informe. Asimismo, se indicó que dentro del análisis de riesgo personal, el porcentaje de Villavicencio fue calificado como muy alto, llegando al 93%. Aquello muestra una falta administrativa debido a que cada nivel de riesgo personal recibe un dispositivo de seguridad particular. En el caso del ex asambleísta, debía recibir custodia por al menos 9 efectivos de seguridad. Sin embargo, en junio se le asignaron apenas 6 servidores policiales. La Asamblea niega con 75 votos el pedido de enjuiciar a Verónica Abad.
Con una segunda moción, el Pleno de la Asamblea se pronunció y resolvió sobre una solicitud de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, y no autorizó el enjuiciamiento penal en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por su presunto delito de concusión. Con 75 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió negar la autorización para que se inicie el enjuiciamiento penal en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Además, tuvo 38 votos en contra, 20 abstenciones y ningún voto en blanco. Para aprobar esta moción se necesitaban 70 votos según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Fiscalía buscaba vincular a Abad en el llamado caso Nene, en el que se investigaba inicialmente el delito de oferta de tráfico de influencias y ahora cambió al delito de concusión. La moción para que el Legislativo no autorice a la Corte Nacional continuar con el enjuiciamiento penal a Verónica Abad fue planteada por Gisela Molina, ex Gente Buena, actual militante del Partido Social Cristiano. Antes, el Pleno votó la moción previa del legislador Leonardo B. Resueta de las filas del correísmo, en la que se planteó autorizar el pedido de la jueza Camacho. Esta tuvo 41 votos a favor, 74 en contra, 18 abstenciones y 0 votos en blanco. Caso Metástasis. La audiencia de llamado a juicio será el 15 de julio. La audiencia preparatoria de juicio por el caso Metástasis, en el que están procesadas 52 personas, ya tiene fecha tras su diferimiento. Será el lunes 15 de julio desde las 9 horas. Así lo definió el juez que lleva el caso, Felipe Córdoba. En un inicio, la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis estaba convocada para el lunes 3 de junio del 2024, pero el juez a cargo del caso la difirió porque en ese mismo día estaban convocados Mayra Salazar y Daniel Salcedo para su testimonio anticipado por el caso Purga. El caso Metástasis tiene entre sus procesados a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, Ronnie Aliaga, ex asambleísta del correísmo, los mismos Mayra Salazar y Daniel Salcedo, Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, entre otros. El pasado 29 de mayo, el juez Córdoba congeló los bienes de los procesados y ordenó que se les retenga fondos por cerca de $1 millón. Ellos no podrán vender o traspasar sus bienes y fondos mientras esté vigente la medida. En el caso Metástasis se investiga cómo jueces, policías, fiscales, abogados y más ayudaron para que el narcotraficante Leandro Norero evada la justicia. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, el tema del que habló el Día de la Seguridad Vial. Escuchemos qué es lo que dijo. Lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud y que son recomendaciones que se recogieron desde el año 2008 y posteriormente en las diferentes reformas se han recogido en nuestro ordenamiento jurídico, pero que no se cumple. Mire que tenemos una contradicción ahí porque el 90% de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros viales recoge nuestra normativa jurídica, pero el 50% de estas recomendaciones no se cumple. Para eso el ejemplo más quizás crítico que tenemos en la actualidad es que esta reforma última del que se emitió y se promulgó en el 2021, el 10 de junio del 2021, fue producto esta reforma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que usted recordará se inició en el año 2016, producto de una gran cantidad de siniestros que se dieron en un mismo mes, lo que conllevó que el presidente Moreno llame a la sociedad civil, a los gremios, a todos los actores involucrados en temas de seguridad vial para que se firme este pacto. Una parte del pacto fue crear una comisión especializada de seguridad vial en la Asamblea Nacional. ¿Quién era la encargada de recoger estas sugerencias de los organismos internacionales, incluido OMS? Yo recuerdo inclusive que hice varios talleres con la presencia inclusive del delegado de la ONU aquí en el Ecuador y del delegado de la Organización Mundial de la Salud, justamente para instar que estas recomendaciones se incluyan en la ley. Y efectivamente así fue. Después de 5 años se promulgó la ley. Esta ley dispuso que en 6 meses debería salir el reglamento que permita aplicar todas estas recomendaciones. Y resulta ser que hasta la fecha no tenemos ese reglamento y por ende Después de 5 años no tenemos reglamento. Después de 2 años y medio no tenemos reglamento. Después de 5 años salió la ley.
En total, ya vamos a ir a los 8 años de que desde que está ahí en papelito, archivadita, porque no se lo está aplicando. Exactamente. Y desde hace 6 años que se empezaron a recoger estas sugerencias, no se ha podido implementarlas. ¿Y qué dicen estas sugerencias? En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados que están encargados de planificar, controlar y regular el transporte y el tránsito, se les da mayores herramientas para que puedan inclusive ya jerarquizar la movilidad, se les da herramientas para que puedan planificar la ciudad en base del ordenamiento del territorio y eso consecuentemente mejora la movilidad de los ciudadanos. También establece, y para mí esto es un tema importantísimo, establece el implementar tecnología, herramientas tecnológicas que permitan tener un mejor control y gestión del transporte y el tránsito, tratando en lo posible, y eso, esas propias palabras utiliza el manual dado por la Organización Mundial de la Salud, que se llama gestión de velocidad, tratar de evitar el involucramiento del factor humano, es decir, de los propios agentes civiles de tránsito, de los policías de tránsito, para evitar la discrecionalidad y que sea, estos elementos tecnológicos los que midan las infracciones de tránsito y se consideren pruebas plenas para una sanción efectiva. Esto tampoco se ha incluido. Mire que la ley establece que todos los buses de transporte público y todos los vehículos de transporte público y comercial lleven GPS, limitadores de velocidad, tacógrafos. En el tema de control de velocidad en vía, que se implementen más radares, que se implementen pórticos para medir la velocidad por tramos, que se implementen radares móviles. También con los radares, lamentablemente, Guillermo, y es que empresas inescrupulosas han lucrado de esto. Entonces también debe haber un límite, ¿no? Se instalan los radares, está muy bien que se cobre las multas que tengan que cobrarse, pero que no se haga un negocio malsano de esto. Ahí y este es un punto importante que es una controversia que se ha generado. Aquí hay que tratar el tema por separado, es decir, los dispositivos que acabo de mencionar son dispositivos avalados por la Organización Mundial de la Salud. Se ha comprobado que ayudan a reducir la siniestralidad vial, que ayudan a corregir sobre todo la conducta, el comportamiento y la actitud de quien está detrás de un volante. Es decir, eso es prácticamente muy poco debatible porque hay una gran cantidad de elementos probatorios que demuestran aquello. Otro tema es el cómo se delegan la gestión de la velocidad y para eso hay autoridades que son las responsables de garantizar que esa gestión se dé de manera adecuada. Quien homologa los radares es la Agencia Nacional de Tránsito. Quien calibra los radares es la ANT a través de sus laboratorios. Quien indica en qué lugar se tiene que poner el radar es la autoridad. Entonces, creo que ahí hay que hacer una supervisión de la propia autoridad de cómo se está gestionando la velocidad a través de estos dispositivos. Mira lo que ha pasado en Durán, se desactivaron los radares, en Ambato recientemente igual, y así en Cuenca la misma cosa, y todo porque se está haciendo multas que son exageradas, porque se está multando cuando no se tiene que multar, y como que está lucrando de esta situación, cuando no debería ser así. Por eso es que nuestro pedido es que el tema de seguridad vial se lo trate por separado del tema de control de parte de la autoridad sobre el uso del radar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se mezclan las dos cosas, se hace un tema político y se hace tarima en base a la seguridad vial. Héctor Muñoz, ex asambleísta por Pichincha en Radio Sucesos, habló sobre la enmienda a la Constitución. Artículo 138. Veamos la nota. Esto se presentó hace más de 4 años. Yo en la intervención que hice en el Pleno me equivoqué porque dije que esto lo presenté en el 2022. Yo en el 2022 ya no era asambleísta. Yo lo presenté hasta en el 2020. Fue el 24 de junio del 2020. Es decir, van a ser 4 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que no había ninguna dedicatoria, no hubo ningún cálculo político, ningún cálculo coyuntural para presentar esto, sino que hicimos un análisis para equilibrar las fuerzas en la construcción de las leyes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y un poco también, digamos, pegarle un poco al hiperpresidencialismo que muchos nos hemos quejado en este país, y efectivamente, a mí también me causó un poco de sorpresa cuando me llamaron de la comisión, 2 días antes de que se presente esto al Pleno, para decirme que se tiene que aprobar esto porque los tiempos para que la enmienda, digamos, el procedimiento de enmienda están establecidos en la Constitución. Y entiendo que vencían el 1 de junio. Tenían hasta el 1 de junio para poder abordar este asunto. Entonces, cuando fui a la comisión,
expliqué cuáles eran las motivaciones y me sorprendió porque estaban 7 legisladores y pasó con 4 de 7 votos, o sea, casi no pasa. Entonces yo dije, en el pleno no va a haber votos, pues no necesitaba 92 votos para que esto suceda. Efectivamente fui al pleno a exponer la cuestión y hasta el momento que expuse, dije, no voy a tener los votos porque veía que construía, había criticado a través del asambleísta que tiene en la comisión de enmiendas. Dije, el correísmo no va a votar a favor de esto porque ellos fueron los creadores del hiperpresidencialismo y son los mayores fans del hiperpresidencialismo. Y me dio mucha sorpresa cuando empecé a ver la votación. Bueno, ya me habían anticipado antes de que eventualmente el correísmo iba a votar a favor de esto. Y la verdad que fue sorpresa para mí tener 94 votos. Y ahí empezaron a festejar como si fuese victoria de algunos. Claro, claro. Y la verdad es que me llamó algunos temas la atención. Gente de ADN, abogados, conocedores en teoría del tema, se oponían a esto porque decían que ¿cómo se puede tratar una enmienda en este momento si después esto tiene que ir a las urnas para ser refrendado? Un conocimiento... Las urnas van a una reforma parcial a la Constitución. Exacto. O sea, hasta yo sé. Un desconocimiento absoluto de la Constitución. O sea, abran la Constitución. Eso no puede ser un argumento para que me digan que esto era, digamos, el timing no era el adecuado. Pero el timing es el que hay. Es el que manda la ley. Efectivamente. Pasó un año, porque si no, debatían qué pasaba. No está claro qué es lo que pasa. No existe una aceptación tácita de esto, o yo no encontré en ninguna parte de la legislación y lo estudié. Pero la Asamblea me parece que lo lógico era, por un tema de responsabilidad, lo que le decía la ley, cumplir. Porque además de esto pasó, más allá de que tuve 45 firmas de apoyo, que es lo indispensable para poder meter la enmienda, porque lo contrario, simplemente, si no se cumple ese requisito, no entra la enmienda. Y después un dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, aquí es un procedimiento extenso para que se pueda llegar a dar un cambio constitucional. Ahora, el timing sí puede ser una coincidencia, porque además de esta debe ser una disposición la más rápidamente usada y más varias veces en menos tiempo, porque hubo veto total, archivo, ratificación, es decir, se usó la enmienda enseguida y varias veces, en una semana prácticamente. Sí, porque a raíz de lo que entra en vigencia la enmienda, los votos para la ratificación dejaron de ser con mayoría calificada a ser mayoría absoluta, es decir, en vez de 92, 70, que es lo lógico y lo que nosotros habíamos dicho, que efectivamente lo que siempre se dice, ¿no? Esto de que la razón no pide fuerza y que la lógica no puede ser, digamos, patrimonio de ninguna ideología, porque cuando yo tuve el apoyo de todas las ideologías, centro, derecha e izquierda, inclusive el mismo viceministro actual de gobierno firmó como apoyo a la enmienda que yo presenté en su momento. Es decir, sin la firma del viceministro simplemente esto no entraba. Es que a lo mejor si es que Daniel Noboa seguía siendo asambleísta, capaz que votaba a favor. Seguramente, porque eso es lo que a mí me sorprende, ¿no es cierto? La falta de coherencia, es decir, claro, cuando yo soy gobierno, qué bueno el hiperpresidencialismo, pero cuando yo soy oposición, el hiperpresidencialismo es lo peor. El hiperpresidencialismo siempre es malo, independientemente de si uno es gobierno o no, porque esto llega a desnaturalizar la función pública, que yo creo que es una función muy valiosa. ¿Y paran fuerzas o se le da más fuerza a la Asamblea? Porque... Y también la opción de que el presidente vete totalmente. Dicen que la ley GATS, por ejemplo, podría haber sido un veto parcial. Podría haber sido un veto parcial para conversar, definir algo que les beneficie a los municipios y no le afecte tanto al gobierno. Pero no, fue veto total. Dicen que con esta ley va a proliferar los vetos totales. Sería absolutamente irresponsable por parte del Ejecutivo hacer eso, porque desde mi punto de vista, el Ejecutivo todavía tiene un desbalance a favor en el tema de la construcción de las leyes. ¿Y por qué? El Ejecutivo tiene la posibilidad, efectivamente, del veto total, tiene la posibilidad del veto parcial todavía, que el allanamiento a los textos del Ejecutivo se lo hacen con una mayoría simple, ¿no es cierto? Versus a la mayoría calificada que se necesitaba antes de que entre la enmienda. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente, cuando veta parcialmente y envía estos textos al legislativo, necesita únicamente la mitad más uno de los presentes para que su texto sea aprobado. ¿Qué quiere decir? Que si la Asamblea necesita el quórum de 70 voluntades, de 70 asambleístas para instalar el quórum, el presidente podría pasar los textos en su veto parcial con 36. En Impacto Informativo, Pablo Lucio Paredes, director de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, habla sobre la posibilidad del retiro al subsidio de los combustibles. Escuchemos su opinión. La gasolina extra, según las propias cifras del Banco Central, tiene un subsidio del orden del 30%, es decir, el precio debería subir 30% para eliminar completamente el subsidio.
Lo que ha anunciado el gobierno es una primera etapa en que el precio va a subir alrededor de un 12%. Entonces digamos que faltaría todavía un 18% por subir, que es a 3.10, 3.20, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, según entiendo lo que ha dicho el gobierno, ahora vamos a subir ese 12% y luego iremos haciendo reajustes progresivos para en ciertos momentos bajar o en ciertos momentos subir, supongo para irnos acercando hacia el precio internacional, que es esto, como te digo, en realidad 30% más alto, no 12%, supera los $3. Así que eso es lo que yo entendería, ¿no? Que se va a hacer una primera subida y luego ir poco a poco ajustando hacia el precio internacional. Lo que no nos queda claro, el ministro no ha reiterado aquello, pero es que las autoridades del gobierno han estado reuniéndose en los últimos días con diversos grupos, especialmente de transportistas. En una primera etapa, la semana pasada se habló de compensar a cada uno de ellos, depositándoles en sus cuentas bancarias $90, porque se asumía, hablo específicamente del taxismo, que cada una de estas unidades consumía 180 galones de gasolina extra o Ecopaís al mes. Entonces, esto costaría como $150 millones. Si consideramos que el subsidio a las gasolinas es de 630 millones, pues la utilidad o el ahorro del gobierno en este caso sería de un poco más de 450, casi $500 millones. Pero no sabemos si se sigue con este plan. ¿Sería lo más adecuado o no? Ya pasando de la economía un poco a la política. Sí. Siempre hemos dicho que es justo focalizar el subsidio en un par de actividades que tienen un impacto social importante. Siempre se ha hablado del transporte público. Creo que cuando se ha hablado del transporte público se ha pensado más en el transporte, digamos, de buses, ¿no? Que de los taxis. Creo que es lo que en general había en la cabeza, pero bueno, si el gobierno considera que los taxis hacen parte de eso, pues serán los taxis. Tú decías que son alrededor de 600 millones, efectivamente, quizás este año incluso como el precio del petróleo está más alto que el año pasado, sea un poco más, de eso se irían 150 millones, pero serían los 600 o 700 millones en el caso en el cual se elimine completamente el subsidio, ¿no? Si solo eliminamos, digamos, menos de la mitad, porque como te decía, sube 12% en lugar de subir 30%, eso es más o menos una subida del 40% de lo que debería ser, ¿no? Entonces, quiere decir con que... ese porcentaje que tú señalas, no que habrían compensaciones. Bueno, yo supondría que subiendo el 12% todavía no hay compensación. La compensación vendría si es que realmente se va a precio internacional. El subsidio, claro. Sí. Como te digo, yo me imagino que, digamos, si se mantuviera solo este primer aumento, que es un aumento del 40% del total, querría decir que 40% de 650 son más o menos 270 millones, entonces el gobierno se ahorraría 270 millones. En esta primera fase, pero si ya da una compensación en esta primera fase, entonces ya de esos 270 millones desaparecería una parte. Entonces me imagino que en esta primera fase no habrá la compensación, sino será en la segunda. Sería lo lógico, ¿no? Ahora tú hacías una pregunta que ninguno sabe cuál es la respuesta, ¿no? ¿Es la mejor solución o no es la mejor solución? No sé, no sé si es, digamos, políticamente, porque económicamente, digamos, ya, tú vas eliminando el subsidio, tú decides dar una compensación a algunos, está bien, y eso no es el mejor mecanismo desde el punto de vista de la estabilidad, no sabemos, no sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que podría haber otro mecanismo, en lugar de darle una compensación de $90 o lo que sea, que yo creería que es mejor, que es el mecanismo en el cual el que sea beneficiado, digamos el taxista, va a la gasolinera y en la gasolinera le dicen, aquí veo en la computadora que usted tiene una placa de taxista, al tener una placa de taxista le voy a aplicar un precio más bajo y simplemente se le aplica el precio más bajo, ¿no? Entonces eso
primero lograrías focalizar realmente en los taxistas que tienen autos de gasolina extra, ¿no? Otros tendrán autos de otro tipo, ¿no? De gasolina diésel, de diésel u otras cosas, ¿no? Entonces, me parece a mí que el mecanismo directo de ir y ese rato recibir el subsidio me parece más sensato. Y entonces alguien dice, bueno, entonces uno puede ir, llenar el tanque, sacar la gasolina, venderla más caro. Y no, tendría que haber por taxi un límite. Entonces dicen, vea, yo le puedo dar 50 galones al mes, por decir cualquier cosa. Tú llegas a la gasolinera, ven el listado, dicen, no, usted ya se pasó los 50 galones, entonces ya no le damos, tiene que esperar el mes siguiente para tener un subsidio. Me parecería a mí ese sistema mejor que el de estarle girando un cheque a la cuenta del taxista, ¿no? Leonidas Issa tiembla de miedo ser candidato presidencial, le aterroriza. Su votación será paupérrima. Ahí el mito termina. Su negocio es promover estallidos y violencia simulando un liderazgo nacional. La historia registra que los dos candidatos indígenas Luis Macas, 2006 logró el 2.9% y Antonio Vargas, 2002 no llegó al 1%. Yacu Pérez fue un fenómeno aparte. Issa recibirá una paliza. Lo desafío que tenga coraje y sea candidato. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. ¿Correa puede ser indultado? El artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador establece con claridad las atribuciones y deberes del presidente, siendo el primero de ellos cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. El numeral 18 del referido artículo establece que el presidente de la República tiene la facultad de indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. En los últimos días, el indulto ha ganado la atención y protagonismo en el país cuando la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, atendiendo una entrevista de la cadena Ecuavisa, el periodista Lenin Artieda le preguntó, abro comillas, si asumía la presidencia, ¿daría indulto al expresidente Rafael Correa? Cierro comillas. La funcionaria, vía telemática desde Israel, contestó, no tengo que contemplar algo si hay algo sentenciado por la justicia. Lo que tenemos que ver, dijo ella, es si la justicia, actuó bien o mal. Dejando con su respuesta confusa y contradictoria más dudas que certezas. Doctrinariamente el indulto es el perdón o remisión total o parcial de las penas judicialmente impuestas por acto del Poder Ejecutivo. El indulto es un acto de gracia, como la amnistía, más en lugar de referirse al delito cometido borrando su criminalidad, se refiere específicamente al delincuente en relación con la pena que le ha sido impuesta, librándolo de su ejecución. El indulto extingue la pena, pero no el delito. El indulto se concede fundamentalmente por razones humanitarias y no aplica para todos los delincuentes. En Ecuador, la figura del indulto ha sido usada por los últimos 3 expresidentes de la República para liberar a privados de la libertad que padecían enfermedades catastróficas. El Código Orgánico Integral Penal establece en forma clara que el indulto, conmutación o rebaja de penas impuestas aplica con los siguientes requisitos. Primero, la sentencia dictada debe estar ejecutoriada. Segundo, la persona beneficiaria del indulto
debe estar privada de su libertad. De ninguna manera prófuga de la justicia. Y tercero, la persona privada de la libertad por haber cometido un delito debe demostrar buena conducta. Según el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, COIP, los delitos cometidos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas no pueden ser indultados. Durante la presidencia de Rafael Correa se emitió el reglamento sobre la concesión de indultos, conmutación o rebajas de penas, mismo que está publicado en el registro oficial número 351 del 9 de octubre del 2014. En ese texto se establece que el indulto no extingue la reparación integral a la víctima dispuesta en una sentencia judicial condenatoria, ni tampoco significa que desaparece el delito por el que una persona fue sentenciada. El referido reglamento excluye del beneficio del indulto a personas que hayan cometido delitos graves de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Esas exclusiones fueron remarcadas por el propio Correa en el artículo 4 del numeral 6 de su decreto ejecutivo 1440 suscrito el 23 de mayo del 2017, con el que concedió indulto a personas que padecían enfermedades catastróficas en etapa terminal y se encontraban cumpliendo su condena en un centro de privación de libertad. En el texto indicado, se excluyen del beneficio del indulto a las personas privadas de su libertad que hayan cometido delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, delincuencia organizada, entre otros. Por las razones legales expuestas, queda claro que una posible concesión de indulto en favor del expresidente Rafael Correa no se ajustaría a la normatividad constitucional, legal y reglamentaria vigente en la República del Ecuador. Editorial. Después de las bendiciones, María Sol Borja, primicias. Hace un par de semanas, una funcionaria pública le respondía a una periodista en X. La periodista había hecho un hilo en el que cuestionaba las declaraciones de dicha funcionaria y a ella, por supuesto, no le gustó. En lugar de responder con argumentos o sostener sus declaraciones, la funcionaria pagada con los impuestos de todos los ciudadanos le respondió a la periodista que la bendice y que debe ser difícil tener tanto odio en el corazón. La funcionaria era Diana Jácome, asesora presidencial. La periodista era María Sol Borja. 2 semanas después de eso, el programa de análisis político Los Irreverentes, en el que junto a Fabricio Vela y José Luis Cañizares, María Sol Borja busca aportar elementos para el debate y el escrutinio público con rigor, equilibrio y sensatez, fue sacado del aire después de meses de presiones del gobierno. Esto no se trata de María Sol Borja o de sus compañeros, se trata del ejercicio del periodismo, la necesidad de que haya voces críticas que hagan un contrapeso al poder que tiene cualquier personaje que dirija al país desde el Palacio de Carondelet. Hoy son estos periodistas, mañana ¿a quién le tocará? Hoy se cierra un programa, el nuestro, mañana ¿cuál será? Imaginemos lo desigual que es enfrentarse desde el periodismo a todo el aparataje del Estado. Ese Estado que tiene medios de comunicación a su disposición, en los que ya ha empezado a crear su propia versión edulcorada de un país inexistente, tiene también el control de la fuerza pública y una capacidad de influencia hasta en otras funciones del Estado. Maneja recursos públicos y posibilidades de movilizar a simpatizantes, nombra funcionarios y tiene acceso a información privilegiada. ¿Saben qué más tiene en sus manos el gobierno? La pauta, la famosa pauta. Ese dinero proveniente de sus impuestos, de los míos, con el que se paga propaganda en distintos medios y que es una forma legítima de financiarse. Imagínense qué pasa cuando desde el poder se empieza a chantajear a los medios con retirar la pauta.
es decir, con dejar de comprar espacios de publicidad si es que el medio no retira, digamos, un programa del aire o si no despide, digamos, a una periodista que al gobierno no le gusta. Imaginemos qué pasa después de que un medio no cede ante esas presiones. Mantiene a la periodista y al programa, pero recibe poco después una advertencia más seria, por ejemplo, sobre la posibilidad de retirarle las frecuencias al medio. ¿Saben qué pasaría? Quebrarían al medio. ¿Saben por qué? Por el deseo arbitrario de que un programa no exista o de que una periodista se calle. Si no hay voces capaces de exigir transparencia, evidenciar incoherencias o silencios, verificar datos, contextualizar declaraciones, el poder político desde Carondelet puede convertirse en una máquina que tritura todo lo que no se adhiere a su verdad oficial. Es inevitable pensar en aquella advertencia que hizo el presidente hace unos meses, que es un pésimo enemigo. Así lo dijo Daniel Noboa. De eso no quedan dudas. Parece, eso sí, que no hace falta ser demasiado para ser considerado enemigo del presidente. ¿Contará para convertirse en su enemiga preguntarle sobre las denuncias que ha hecho en su contra su ex esposa? ¿O será suficiente razón para que se enemiste señalar que si no existe rol de primera dama, su esposa no puede usar recursos públicos o si al contrario quiere hacerlo, debe rendir cuentas? ¿O bastará atreverse a evidenciar las incoherencias del discurso de su asesora estrella? Un demócrata entiende el rol de la prensa, incluso de aquella que le incomoda, incluso de aquella que le disgusta. Un político con algo de madurez sabe que cuando está en el poder debe aceptar las críticas y el escrutinio sin tomárselo como un ataque personal y sabe entender también que sus asuntos personales dejan de serlo por el simple hecho de ser el jefe de Estado. Un presidente digno de ese cargo no se esconde para presionar, manipular y amenazar a medios buscando amedrentar a periodistas, ni arma campañas de desprestigio para dejarlos sin trabajo, ni usa el poder del Estado para silenciosamente perseguirlos. Si hace unas semanas nos preguntábamos qué hace una asesora presidencial echando bendiciones a una periodista en lugar de rendir cuentas, hoy ya lo sabemos. Si hace unos meses nos preguntábamos qué clase de presidente tendríamos, hoy ya lo sabemos. María Sol Borja, Primicias. A refinar petróleo, artículo de Roberto Aspiazú publicado en Diario El Universo. Hace un mes se declaró desierta la licitación internacional para la modernización de la refinería de Esmeraldas, que incluye un tren de alta conversión. Este es necesario para convertir en diésel y gasolinas el residuo que produce la planta, que representa el 50% de los 110,000 barriles diarios que procesa. Es la segunda vez que se cae esta licitación en apenas 4 años. El Ministerio de Energía y Minas dio a Petroecuador un plazo de 90 días para reformular sus bases o términos de referencia, pero debido a la inestabilidad de la empresa es casi imposible que tal plazo se cumpla, a fin de relanzar este proceso programado desde hace una década. Entre tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, declaró que debería priorizarse la refinación de diésel, dejando a un lado la producción de gasolinas, que resulta más barato importarlas, adoptando sorpresivamente la narrativa de los importadores de combustibles. Dejó a salvo su opinión, anotando que el tema no era de su saber. En verdad, el crudo se calienta y descompone en las torres catalíticas, ofreciendo como resultado una amplia gama de derivados, desde gas licuado de petróleo hasta asfalto, pasando por diésel y gasolinas, entre los hidrocarburos más ligeros. Se percibe una contradicción de la política pública, toda vez que en la campaña electoral el presidente Daniel Noboa posicionó en su discurso de forma reiterada la necesidad de potenciar la capacidad de refinación del país, mermada por la obsolescencia de sus principales instalaciones en Esmeraldas y La Libertad. Al presente, Ecuador importa al menos 170,000 barriles de diésel y gasolinas, monto que se ha incrementado porque la refinería esmeraldeña está al 75% de capacidad por su manifiesto deterioro. ¿Es negocio para el país refinar petróleo? Sí. El costo de producir crudo en promedio está por debajo de los $20 el barril sin impuestos, y el de refinación otro tanto, a lo que habría que añadir el precio del transporte y almacenamiento.
pero aún así resulta más barato que importar un barril de diésel o gasolinas que cuesta cerca del doble de los $70 que se percibe por el barril de crudo exportado. En consecuencia, cabe replantear el paradigma de cuál debe ser la capacidad de refinación del país, que, a más del proyecto de Esmeraldas, tendría que considerar una nueva planta en Santa Elena, toda vez que la actual funciona a pérdida con una tecnología de los años 50. Desde luego, ambos proyectos con inversión privada, que a diferencia del aumento de importación de gasolinas, va a generar inversión extranjera por $3.000 millones, reactivando la economía de 2 de las provincias postradas por la delincuencia y el desempleo. El reciente informe País del FMI promueve esta opción. El mandato constitucional de soberanía energética necesita ser reivindicado. Ecuador, como país productor de petróleo, debe tener una capacidad estratégica de refinación que impida la vulnerabilidad de su economía ante eventuales problemas de transporte naviero debido a la dificultad de cruce del Canal de Panamá que se viene dando o por una grave crisis internacional. Artículo de Roberto Aspiazú, publicado en Diario El Universo. El metro es nuestro. Clever Mantilla, La Hora. La problemática del mundo moderno está guiada por el populismo y el vandalismo. Una forma de gobierno que pretende, tras un discurso demagógico, la supuesta igualdad social y la movilización popular en las calles, incluso a través de la destrucción total o parcial de la propiedad pública o privada. La noticia del daño inexplicable al metro de Quito con grafitis torpes y la sinrazón de afectar al patrimonio urbanístico más representativo demuestra el estatus actual del pillaje y el queme-importismo de una sociedad. Cambiar un gerente por inepto no resuelve la falta de contratos de mantenimiento de la gran obra. Sin liderazgo, cualquier sistema de seguridad será violentado. Todo ese espectáculo de vandalismo urbano en el transporte público clarifica la evolución de la política, de movimientos y partidos convertidos a grupos de delincuencia organizada, como sostiene la activista Andrea González. Es que el populismo vandálico puede confundirse con un acto de provocación y reclamo que al final se vuelve antagónico a los intereses nacionales. Una cosa es la lucha contra más impuestos, el despojo de tierras por la minería, el incremento de precios de combustibles y el rechazo a la expansión del narcotráfico, que cuenta con una base organizada y una representación colectiva respectiva, pero otra, muy distinta, es la desestabilización del régimen tras la figura violenta del pensar de algún caudillo o cacique local que intenta pescar a río revuelto. Recordemos la naturaleza de la mutación. Para la construcción y financiamiento del Metro de Quito, el correísmo populista utilizó luchas sociales ancestrales, cuestionamientos clasistas y demandas históricas, a veces hasta sediciosas, que arrinconaron a los poderes constituidos. Pese a los cambios de alcaldías, la demagogia populista diseñó y montó un sistema de endeudamiento y movilidad urbano corrupto, algo inconmensurable e insoportable en la vida de los quiteños que pagan sus impuestos. Y no es la primera vez los actos de vandalismo en las instalaciones del metro, en plazas o en parques. La anunciada destrucción de la tribuna de la Avenida de los Chiris y la estafa comprobada por la venta del Hotel Quito a un consorcio chino son pruebas directas del vandalismo populista en que cayó la capital de los ecuatorianos. Un correísmo de vándalos o cultura de pandillas que sigue instalado en algunos gobiernos seccionales y justifican la politiquería con motivos morales y estéticos. El vandalismo hay que abordarlo como una expresión de odio e intimidación a los ciudadanos, más aún si se entiende que el metro vandalizado o no sigue siendo parte de nuestra identidad. Clever Mantilla, La Hora. Noticias internacionales. Zelensky agradece a Estados Unidos y Japón sus históricos acuerdos de seguridad en el G7. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido a los líderes del G7 el bloqueo de los activos rusos congelados hasta que Moscú pague los daños causados por la invasión a Ucrania. También han acordado ayudar a Kiev con 46.000 millones de euros, un importe financiado con los intereses devengados de dichos activos congelados.
Todavía se están ultimando los detalles, pero esos fondos podrían llegar a Ucrania antes de que acabe el año. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Патріоти – це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України і є перший вагомий крок «сімки» щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. La seguridad para Ucrania ocupó un lugar destacado en la agenda del G7 y Zelensky firmó 2 nuevos acuerdos con socios internacionales. Con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a un acuerdo de seguridad de 10 años que ambas partes consideran un hito. With regard to the plan, that is a plan in process now. We're discussing with our Ukrainian friends exactly what it would be. We have a lot of movement toward that. We know the outlines of it. We have not done the detail of it all. But we know what Ukraine is capable of doing when given the material to defend themselves. Zelensky también firmó un acuerdo de seguridad de 10 años con el primer ministro japonés. Japón entregará este año a Ucrania 4.100 millones de euros para financiar la seguridad, la defensa y la ayuda humanitaria. Zelensky lo consideró un acuerdo histórico. Es el primero que firma con Japón, pero la reunión del G7 no sentó bien a todos los vecinos del sur de Italia, donde se ha celebrado. En la cercana ciudad de Brindisi, el grupo No G7 organizó una manifestación contra la guerra en protesta por la cumbre. Y mientras los líderes del G7 se dirigían a una cena de Estado, los manifestantes realizaron la que llamaron la Cena de los Pobres. Presentan demanda contra medidas migratorias de Biden. Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes, liderada por la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, presentó una demanda contra la administración del presidente Joe Biden por la reciente orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo en la frontera sur. La administración Biden-Harris tomó estas acciones acorde con su autoridad, porque los arrestos en la frontera siguen siendo demasiados, después de que los republicanos del Congreso votaron 2 veces en contra de un histórico acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. La orden que Biden emitió la semana pasada limita la tramitación de asilo una vez que los migrantes arrestados fuera de los puertos de entrada alcancen los 2.500 al día. La medida entró en vigor inmediatamente el 5 de junio porque las últimas cifras eran muy superiores de unos 4.000 al día. Biden ha criticado repetidamente las políticas de inmigración de Trump en campaña y su administración argumenta que su directiva es diferente porque incluye varias exenciones por razones humanitarias. Desde que entró en gobierno esta administración, hemos hecho lo posible por acabar con políticas crueles y que no son efectivas, por ejemplo la separación familiar. La demanda alega que la medida impuesta por la administración Biden, que solo otorga el asilo a las personas que pueden conseguir una cita para presentarse en un puerto de entrada o cumplir condiciones muy estrictas, es totalmente incoherente con la ley de asilo que promulgó el Congreso. Abogados de inmigración dudan que la demanda pueda detener la orden. Estas demandas van a tomar tiempo, como lo está pasando la ley SB4 en Texas. O sea, realmente es un proceso que se puede demorar un año y medio. Sin embargo, yo no le veo mucha viabilidad. Los defensores de los migrantes dicen que suspender el asilo a quienes no llegan a un puerto de entrada designado viola las leyes federales existentes. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Millones de musulmanes inician oficialmente la peregrinación a la Meca. Comienza la gran peregrinación de los musulmanes a la Meca. Es una de las mayores convocatorias religiosas del mundo y está considerada uno de los 5 pilares del Islam que este año se realiza bajo la sombra de la destrucción de Gaza. Ha comenzado este viernes con la afluencia desde días atrás de más de 1,5 millones de peregrinos de todo el mundo, algo que favorece también los negocios próximos. Hoteles y restaurantes alrededor de la gran mezquita están llenos. Las tiendas están abiertas las 24 horas del día.
هدايا من مكة المكرمة من أطهر بقاع الأرض فهم يشتروهم من هنا عشان البركة. Para 2030, Arabia Saudí pretende atraer a 150 millones de visitantes al año. El país ha anunciado que los peregrinos pueden esperar temperaturas máximas de hasta 44 grados centígrados. Calles pintadas completamente de naranja en Países Bajos para apoyar a la selección. Varias calles de Países Bajos se han pintado de naranja en señal de apoyo a su selección con motivo de la Eurocopa. La equipación de los jugadores de este país es de este color. Por eso varios voluntarios llevan meses preparando calles como esta en La Haya en señal de apoyo. El naranja es un símbolo nacional en Países Bajos. Es el apellido de la familia real del país, los Orange. Por eso no han dudado en pintarlo todo así para desear suerte a su selección. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real.
Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoli, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoli. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoli es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoli. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.